Bien, pues buenas noches y bienvenidos a los actos conmemorativos del 25 aniversario del Patronato Municipal Niceto Alcázar y Torres. Ya tuvimos el día 26 la oportunidad de inaugurar esta magnífica exposición y comenzamos hoy el ciclo de conferencias. Para ello contamos con la presencia del profesor Arturo Colorado Castellari. Arturo es licenciado por la Universidad Literaria de Valencia, es diplomado por el Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Lyon y doctor por la Universidad de Alcalá. Especialista en arte, patrimonio cultural y comunicación. Es profesor titular acreditado catedrático de arte contemporáneo. Siendo miembro del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid, ha sido rector de la Universidad SEC de Segovia durante los cursos 2002 al 2003 y 2005 a 2006. Ha realizado estancias de investigación en la University of California de Indiana, en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Universidad de Estado de Río de Janeiro. Es autor de numerosos artículos en periódicos, revistas especializadas y, entre otros, de los libros Los murales de José María Ser, El Museo del Prado y la Guerra Civil, Introducción a la historia de la pintura, Hipercultura visual, El reto hipermedia en el arte y la educación, El arte en el 98, Éxodo y exilio del arte rupestre al digital. Ha sido comisario científico de la exposición del Greco a Goya, celebrada en el Museo de Arte de Historia de Ginebra, y comisario de la exposición El mundo de las antigüedades, celebrada en Madrid. Ha colaborado como autor en numerosos catálogos de exposiciones, también en conmemoraciones culturales. Su labor investigadora y divulgativa le ha llevado al campo del guión sobre documentales histórico-artísticos, destacando el programa El Frente del Arte para televisiones españolas y de diversos países, así como el videodisco Pintura Española del Románico a la Vanguardia, para el Pabellón de España en la Expo del 92. Ha trabajado en la concesión del Museo Interactivo del Libro de la Biblioteca Nacional, así como en el guión de varios de sus puestos multimedia. Es autor del guión, diseño, interactivo y dirección de diversos CD-ROM, el Museo Thyssen-Bornemisza, es ganador del premio Mobius Multimedia de Barcelona, el Museo del Prado, Goya, Las visiones de un genio, en definitiva, está considerado como un experto en la difusión del patrimonio cultural a través de las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad del conocimiento. Ha organizado y dirigido los congresos internacionales El acceso multimedia al patrimonio cultural europeo, Culturtec 2000, codirigido por el Seminario Internacional de Alta Tecnología de Río de Janeiro en el año 2012 y Madrid en el año 2013. Ha sido investigador principal en España de la red telemática europea eCultureNet, dedicada al estudio y a la aplicación de la cultura digital, y actualmente es codirector del Grupo de Investigación Complutense Museum I+D+C, Laboratorio de Cultura Digital y Museografía Hipermedia. Considerado a su vez como un experto en el estudio del patrimonio en tiempos de guerra, ha organizado como director el Congreso Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra, que se celebró en el Museo del Prado en enero del 2010, convocado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Y más recientemente ha escrito el libro Arte, Revancha y Propaganda, la instrumentalización franquista del patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial. Tuve la gran suerte de conocer a Arturo en un congreso que me invitaron en Granada. Tengo aquí a María Luisa Hernández, que era la coordinadora de ese congreso, sobre patrimonio y memoria, o educación y patrimonio, ¿no? Y cuando lo escuché a Arturo, pues me di cuenta que aunque celebramos 25 años del patronato, aunque llevamos muchísimo tiempo investigando en el campo de la Segunda República, pues me enteré de muchas cosas que desconocía. De manera que me llamó, así se lo dije en aquel momento, me llamó la atención, lo he comentado con bastantes personas de las que estáis aquí, y bueno, me decía Arturo, bueno, ¿qué hago yo en esta conmemoración si todos habláis de Don Niceto y yo no voy a hablar de Don Niceto, ¿no? Bueno, pues verdaderamente en todos esos congresos, ¿no? Esto es como una asignatura pendiente, y ha sido José Luis Casa y yo hemos querido poner esta exposición como telón, digamos, de apertura de estas jornadas, porque con ello cubrimos ese hueco, ¿no? que tenemos pendiente. Hay muchos mitos, muchos tópicos sobre el tema del patrimonio, sobre la evacuación, sobre el exilio del Museo del Prado. El año que viene es el segundo centenario del Prado, y precisamente a Arturo le han encargado esa parte de que hace 80 años, ¿no? De esa evacuación del Prado, que él conoce como un gran especialista. Así es que muchísimas gracias, Arturo, es todo un placer
tenerte aquí, y espero que a vosotros os guste tanto esa conferencia como a mí me gustó en Granada, y por eso quería traerla y haceros partícipe a vosotros de esa información que hoy vais a recibir, ¿no? Así es que, Arturo, tienes la palabra. Vale, muy bien. Muchas gracias, Francisco Durán, y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos y poder impartir esta conferencia referente al tema de éxodo y exilio del arte durante la Guerra Civil, que fue incluso la propuesta que me hizo Paco. Además, curiosamente, es el título de un libro mío, Éxodo y exilio del arte, y el subtítulo del otro libro que has citado, de Arte, Revancha y Propaganda, que es la instrumentalización franquista del patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, de alguna manera, los dos libros cogían dos aspectos, o sea, el título de la conferencia cogía dos aspectos de mis dos últimos libros. Y dije, pues muy bien, me parece muy bien la propuesta, y a ello vamos. Entonces, vamos en esta charla a plantear esa doble perspectiva. ¿Qué le ocurre al Museo del Prado durante la Guerra Civil? No solamente al Museo del Prado, sino a todo el patrimonio artístico español. Hay un proceso de evacuación, que ahora veremos, en el cual se incluyen la parte más importante del Museo del Prado, y después, en cuanto acaba ese éxodo y exilio a Ginebra del Museo del Prado, en el mismo año 39, el momento que vuelve el último contingente de obras desde Ginebra, estalla el mismo día la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual estamos uniendo Primera Guerra Civil, Segunda Guerra, y entonces, ¿qué hace el franquismo durante la Segunda Guerra Mundial con todas esas obras que habían sido salvadas por la República, más otras cuestiones fundamentales que suelen ser bastante desconocidas y que ha dado lugar, pues, a mis dos últimas publicaciones? Bien, quería comentarles que esta conferencia está vinculada a un proyecto de investigación, que es un proyecto de investigación de excelencia subvencionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que se llama Investigación Histórica y Representación Digital Accesible, el patrimonio artístico durante la Guerra Civil y la posguerra, que acabamos en el 2017, y me acaban de renovar este proyecto para el 18-19 para poder concluir esta investigación. Y les adelanto que aquí voy a dar resultados de esta investigación. Y que, por lo tanto, aunque estamos en pleno proceso de indagación, de documentación, de introducir obras en la base de datos, etc., creo que podemos ya empezar a dar resultados, que es lo que vamos hoy a plantear. Entonces, fíjense que la investigación histórica que les planteo es sobre la Guerra Civil Española, la inmediata posguerra franquista, año 36 a año 45, por lo tanto coincidente con la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a tratar el tema de las miles de obras depositadas por la República en lugares seguros, las que salieron al extranjero evacuadas por el gobierno central o los de la Generalitat y el País Vasco, así como las que salieron por vía del saqueo. El destino de estas obras durante la posguerra, a través del proceso organizado por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que es el organismo que crea el franquismo para gestionar las devoluciones de obras, y el montaje de exposiciones temporales, las devoluciones y entregas en depósito, etcétera, que hoy veremos, aunque sea de una manera sintética, pero marcando cada uno de los aspectos fundamentales. Y quisiera destacar que esta investigación sería imposible sin la gestión digital que estamos llevando a cabo. Hemos creado una potente base de datos que tienen a disposición pública, y en esta base de datos, que tienen aquí la dirección, PGP-CCINF, que es de Ciencias de la Información, mi facultad, de la Universidad Complutense, donde cada obra tiene más de 50 ítems por obra, y en este momento hemos alcanzado las 11.250 obras que hemos introducido en la base de datos, pero yo me he limitado a plantear un número redondo, 10.000 obras, para que podamos hacer un cálculo sobre ese número más redondo y sea más fácil hacer los porcentajes, etc. Insisto que seguimos trabajando
Yo calculo que al final de este proceso habremos llegado aproximadamente a las 20, podremos llegar en un futuro a las 20.000 piezas, y estoy hablando de pinturas, de esculturas, de objetos de orfebrería, de porcelanas, de muebles históricos, etcétera, fundamentalmente pintura. Y entonces nosotros dividimos la base de datos en dos grandes capítulos: las obras que permanecen en España, que es la mayoría, y las obras que salen al extranjero. Ahora daremos cifras sobre cada uno de estos capítulos fundamentales. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuadro número 1. ¿Qué obras hemos tratado en estas 10.000 obras que les estoy citando? Pues de las que permanecen en España, 8.957, y de las que salen al extranjero durante la Guerra Civil, 1.043. En total, esas 10.000 obras redondas que les estoy comentando, que son la base de todo lo que vamos a comentar. Ese sería el esquema de la charla de hoy. La guerra y los peligros. ¿Qué gestión realiza la República Española para salvar de los peligros el patrimonio artístico español? 2, las obras que salen al extranjero. 3, la posguerra franquista y la gestión que se desarrolla en torno al patrimonio por parte de los agentes franquistas. 4, las conclusiones que podemos llegar. Y después, 5, qué investigación está realizada y cuáles son las tareas pendientes que tenemos por delante. Comentaba Francisco Durán hace un momento que me han llevado del Prado, es verdad, para montar un congreso en el año 19, o sea, el próximo año, para conmemorar el 80 aniversario de la evacuación del Prado. Lo cual significa que todavía hay muchas cosas que decir. Lógicamente, un congreso significa convocar a una serie de especialistas, de gente interesada, que puedan presentar ponencias, comunicaciones sobre qué ocurrió exactamente con los museos españoles durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra. Por lo tanto, me refiero que estamos todavía abiertos a nuevas aportaciones y por lo tanto no hay ninguna investigación histórica que se pueda decir que está totalmente cerrada. Hay muchas cosas todavía por decir y descubrir. Empecemos con los peligros durante el estallido de la guerra. Como sabemos, y siento por cierto que en la pantalla no hemos sido capaces de colocarla en el formato correcto para ver el mapa correctamente. Como verán, está un poquito así como estrecha o achatada, yo no sé cómo llamarle, pero no hemos sido capaces de adecuar la pantalla digamos, al formato original del PowerPoint. Bien, como ven, en el año julio del 36 se produce el golpe de Estado militar fallido que provoca que el país quede dividido en dos bandos durante 3 terribles años de guerra, y esa guerra civil va a ocasionar no solamente el que los españoles estén divididos en dos bandos irreconciliables, sino que el patrimonio artístico sufra pues, peligros importantes durante este periodo. Yo quisiera aclarar que una de las claves propagandísticas del franquismo era acusar a los rojos de destructores del patrimonio, que habían quemado, destruido, matado, asesinado, etc. Cosa que es verdad que ocurrió en algunos casos, indudablemente, pero lógicamente será, digamos, el gran lema propagandístico del franquismo. Pero les adelanto que los republicanos, y que elimino el término rojos, entre comillas, del franquismo, la zona republicana no solamente se quemó y se destruyó, se salvó y mucho. La inmensa mayoría del patrimonio artístico español fue salvado precisamente durante la época de la Guerra Civil. Cuestión que, por cierto, el franquismo prestó muy poca atención. Es verdad que hubo graves daños a iglesias y conventos, fundamentalmente por parte de las organizaciones anarquistas. Por ejemplo, aquí tenemos Santa María del Mar, en Barcelona, que fue asaltada y en parte ardió. Se asaltaron palacios, se incautaron palacios. Aquí tenemos, por ejemplo, el Palacio de Medinaceli, incautados también por las milicias. Y, lógicamente, estos edificios sufrieron daños, sufrieron situaciones de enorme peligro, y sobre todo en la primera
primeros meses de recién estallada la guerra, pero que el gobierno de la República inmediatamente organizó lo que se llama la Junta del Tesoro Artístico, y aquí tenemos a los dos grandes responsables de esa labor republicana. Josep Renau, que fue nombrado director general de Bellas Artes de la República, y fue Renau, que por cierto Renau, para que lo recuerden, aparte de famoso cartelista, fue el que organizó el pabellón de la República Española en París, donde se expuso el Guernica, y Renau creó lo que se llama la Junta del Tesoro Artístico, que es el organismo republicano, encargado del salvamento, incautación del patrimonio artístico. En aquella época se hablaba de tesoro artístico, como una especie, digamos, de algo muy valioso que había que salvar. Hoy día hablaríamos de patrimonio. Y este es Timoteo Pérez Rubio, que fue nombrado presidente, era un pintor, casado, por cierto, con la novelista Rosa Chacel, y que fue una figura importante de nuestra cultura de los años 20 y 30, y se le encargó esta enorme responsabilidad de realizar toda esta labor de búsqueda, almacenamiento y salvamento del patrimonio artístico durante 3 años terribles e intensos. Fue Timoteo Pérez Rubio el que llevó las obras hasta Ginebra y por lo tanto es el protagonista de toda esta historia. Yo conozco bien al hijo de Timoteo, a Carlos Pérez Chacel, que, bueno, pues que me está muy agradecido por toda la labor de reivindicación de su padre. Yo creo que es el gran protagonista de toda esta historia que vamos a contar. ¿Qué labor hizo la Junta? La Junta del Tesoro Artístico Republicana recogió, registró y depositó obras procedentes de distintos lugares, de museos, de palacios, de iglesias, de conventos, y creó grandes almacenes de obras. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso. La Basílica San Francisco el Grande de Madrid fue uno de los grandes depósitos del patrimonio. En la parte de arriba había un depósito de carruajes, en los sótanos había piezas de orfebrería, pintura, etcétera, pero estoy hablando también del Museo del Prado, estoy hablando del Palacio del Retiro, estoy hablando del Hayalay, estoy hablando del Museo Arqueológico Nacional, del Museo de Arte Moderno, estoy hablando de la Real Academia de San Fernando. Todo esto fueron depósitos de patrimonio artístico durante la guerra, y las obras eran inventariadas. Aquí vemos una fotografía de 2 milicianos con una obra y una miembro de la Junta del Tesoro Artístico tomando nota de la obra y haciendo el registro de las obras. Hay una gran documentación sobre esta labor y hay 2 grandes libros así de gordos en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que se llaman los libros de registro de la Junta del Tesoro Artístico, donde se pueden contabilizar 20.000 pinturas solamente en la demarcación de la Junta del Tesoro Artístico en Madrid. Pensemos que la zona republicana incluía también Cataluña, al principio País Vasco, que incluía también parte de Andalucía, etcétera, y que entonces toda esa labor se desarrolló en toda la zona republicana. Estamos hablando de miles de obras que fueron evacuadas, que fueron depositadas en grandes depósitos y que fueron salvadas de alguna manera. Muy bien, pues digamos que este es el cuadro de producto también de nuestra investigación, de que a veces en la confusión de la guerra, la Junta del Tesoro Artístico fue el organismo que más incautó y depositó obras. Fíjense que de las 10.000 obras que hemos contabilizado, 2.134 son controladas por la Junta, pero después aparecen otros organismos. La Agrupación Socialista Madrileña incauta 372 pinturas por ahora. Me refiero que todos estos números irán cambiando en función de la investigación. La FAI-CNT, 363 obras. La Caja de Reparaciones, que es un organismo creado por la República, por cierto, para incautar a los golpistas sus bienes, para que reparen, por eso se llama Caja de Reparaciones, el daño que han ocasionado al país. Es verdad que en esa caja de reparaciones ahí son fundamentalmente bienes crematísticos, pero también hay bienes patrimoniales.
el Socorro Rojo Internacional, Círculo Socialista del Congreso, etc. Hay una serie de pequeños organismos que se dedican también a la incautación de piezas patrimoniales, y tenemos los datos a través de la documentación, pero es finalmente la Junta la que consigue, digamos, reunir todas esas piezas y almacenarlas en sus grandes depósitos. También es cierto que cuando es la Junta la que incauta, sabemos quién es el propietario. Pero cuando es la Agrupación Socialista Madrileña o la CNT, no se molestan en apuntar a quién pertenece la obra, con lo cual provoca también un problema en la investigación que estamos desarrollando, porque carecemos a veces de la información del origen de esa obra incautada. Pero bueno, esto es uno de los múltiples aspectos que presenta la investigación. El calendario de incautaciones, fíjense que va en el año 36, tengan en cuenta que la guerra civil se inicia en julio, hay 336 obras incautadas, en el año 37 sube a 1510, o sea que el aumento es considerable, en 38 baja, y finalmente en el 39 son pocas obras las que podemos contabilizar incautadas durante el año 39. O sea que hay un proceso que su punto culminante es en el año 37, y aquí tienen, por ejemplo, la fachada del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, que es uno de los depósitos de la Junta del Tesoro Artístico en Madrid. Este edificio está bajo la protección del Ministerio de Instrucción Pública y Dirección General de Bellas Artes, es del pueblo, respetadlo. Es uno de los lemas que lanza la Junta del Tesoro Artístico para la defensa del patrimonio. Esto es un prospecto de propaganda. La defensa del Tesoro Artístico Nacional, y aquí muestra unas fotografías con los depósitos, por cierto, de San Francisco el Grande, los sótanos de San Francisco el Grande, un texto con fotografías mostrando la labor que se está desarrollando para convencer a los militantes o milicianos, fundamentalmente a los anarquistas, que el arte es de todos y que debe ser protegido. Obreros de hoy, respetar la labor de nuestros compañeros de ayer, lanzan como mensaje, y el Ministerio de Instrucción Pública, la Dirección General de Bellas Artes, ayuda a la conservación del patrimonio artístico nacional. Estos son carteles de los varios que se produjeron durante la guerra, y lanzando el mensaje de la protección del patrimonio. ¿Existe esta propaganda en el lado franquista? Me temo que no. Bien, pero en noviembre del año 36, exactamente el 16 de noviembre, se produce el bombardeo del Museo del Prado. Uno se pregunta si realmente los franquistas tuvieron el objetivo de quemar el Museo del Prado. Es una historia tan alucinante que no es posible imaginarla. Bueno, la propaganda franquista dijo que no, que ellos atacaban al Hotel Ritz, que está al lado, y que quizás cayó alguna bomba sin querer en el Museo del Prado. Lo cierto es que cayeron varias bombas incendiarias sobre el Museo del Prado, pero lo que ocurre es que el Museo del Prado ya estaba vacío. Menos mal, no se produjo ninguna pérdida. Aquí tenemos una vista de la galería central del Museo del Prado, con los sacos terreros cubriendo las piezas fundamentales de escultura que quedan. Las pinturas han sido todo evacuadas. Hay una parte en los sótanos del museo y otra parte han tomado el camino hacia Valencia. Como saben, el gobierno de la República marchó a Valencia y detrás del gobierno de la República marchó el Prado. Y cuando digo el Prado, me refiero al Prado, al arqueológico, a las obras más importantes. Del Prado calculemos que fueron unas 500 y pico obras. O sea, todos los Velázquez, todos los Goyas, los Grecos, los Riveras, los Zurbarán, los Rubens, los Tizianos. O sea, las obras más importantes del Museo del Prado. Y aquí vemos el cargamento de obras en la fachada del Museo Arqueológico. El Museo Arqueológico también fue evacuado, pero también fueron el Museo Lázaro Galdiano, que en ese momento no existía, era la colección Lázaro Galdiano, obras fundamentales de otros museos, iglesias, sobre todo las obras de los grandes artistas. Este cargamento marchó, como ven aquí a través del mapa, que aunque esté un poquito achatado, pero lo vemos, de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona,
en el año 37, 38. Fíjense que he puesto los caminos paralelos del gobierno republicano, que marcha, como saben, de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona y de Barcelona a Figueras, en el norte de Cataluña. Aquí tienen un camión de la Junta del Tesoro Artístico republicana delante de la fachada del Prado. Y en principio, digamos que a final de la guerra, las obras estarían en el norte de Cataluña, que es donde las hemos situado en este momento. Bien, todo esto lo cuento en el libro mío, Éxodo y Exilio del Arte, que precisamente da lugar, gracias a la iniciativa de Francisco Durán, al título de esta conferencia. Es la evacuación del Museo del Prado, pero tomando el Museo del Prado como una parte del todo, porque fueron muchas obras, no solamente el Prado, fueron miles de piezas las que marcharon a la evacuación. Y como en este momento volvemos a Cataluña, estamos en Figueras, en Peralada, que es un castillo que hay cerca de Figueras, y estamos en los depósitos últimos del patrimonio. Hay un caso muy curioso, que es el único accidente importante que se produce durante toda esta gran evacuación. Al pasar el camión que transportaba el 2 y el 3 de mayo de Goya por una población de Castellón, Benicarló, el camión parece que pasó por debajo de una casa recién bombardeada y un balcón cayó sobre las cajas que transportaban los Goyas y los Goyas quedaron bastante afectados. De hecho, aquí ven en la fotografía cómo hay una parte de la masa pictórica del 2 de mayo de Goya que se perdió incluso. Aquí tienen la obra. Fíjense que aquí en la izquierda podemos ver esta parte de masa pictórica perdida y cómo se restauró durante la guerra para poder recuperar esta obra fundamental de la historia del Museo del Prado, además la única huella que dejó la guerra civil en el Museo del Prado. Y es curioso y paradójico que sea una huella de una guerra civil sobre una obra que representa otra guerra con connotaciones civiles como fue la Guerra de Independencia Española. Finalmente la obra fue restaurada completamente, recuperada todos los trozos. A mí me dio pena, de verdad. Cuando el Prado decidió tapar esa parte perdida de la guerra, era el último vestigio que quedaba de la guerra. Bueno, fue una decisión del Prado, me parece muy bien, se recuperó la parte perdida, o sea que esta parte está reconstruida a partir de fotografías antiguas. Pero, bueno, es la historia, y insisto, que son los únicos vestigios que quedaban de la época de la Guerra Civil. En el norte de Cataluña, aquí estamos en Figueras, este es el castillo de San Fernando, donde estaba el grueso del depósito del patrimonio artístico español. Como ven, una fortaleza del siglo XVIII, que aquí en esta fortaleza se reunió el Parlamento Republicano Español. Fue la última reunión en tierra española de los parlamentarios españoles republicanos, y la mina de talco de Lavallol, que es otra población muy cercana a Figueras, en el Pirineo catalán, donde se había construido sobre la mina, sobre la boca mina, un edificio camuflado y que servía también de depósito de obras de especial importancia. O sea, como ven, tenemos el castillo de Peralada, la mina de talco de Lavallol y en la fortaleza de Figueras, como de grandes depósitos del patrimonio. Pero la guerra sigue avanzando y las fuerzas franquistas han conseguido cortar el territorio republicano por Castellón y han separado entonces Cataluña de la parte sur de la península, como ven en este mapa. Y el siguiente objetivo es avanzar hasta conquistar Cataluña. Aquí ven en un mapa las fuerzas franquistas atacando el norte de Cataluña y donde están los depósitos del patrimonio artístico. Como pueden imaginar, el momento era gravísimo. Se podía temer cualquier cosa. En este momento incluso uno llega a dudar de que la evacuación del Prado fuera una política acertada,
porque llevar las cosas a tal extremo podía provocar un peligro terrible. Quizás el gobierno de la República confió ingenuamente en su victoria y por eso fue acompañando al patrimonio, o el patrimonio acompañaba al gobierno de la República allá donde fuera. Lo cierto es que la situación a finales del 38, principios del 39, eran realmente insostenibles. En estas circunstancias hay un pintor de origen catalán, Josep Maria Sert, que es un pintor que vive en París, que es un pintor muralista de fama internacional. Aquí lo tenemos, por ejemplo, decorando el Palacio de la Sociedad de Naciones de Ginebra. Y este pintor Sert, que es otro de los grandes protagonistas de toda esta historia, se había mantenido al principio de la guerra pues dudoso sobre apoyar a la República o apoyar a Franco. Finalmente optó por el franquismo. De hecho, su propia mentalidad era conservador y decidió apoyar el franquismo, aunque el franquismo siempre sospechó de por ser quizás demasiado liberal para su gusto. Bueno, pues Sert tomó la iniciativa de hablar con Josep Avenol, que era el secretario general de la Sociedad de Naciones, y le dijo: Josep Avenol, tenemos que hacer algo. Hay que intervenir en España para salvar el patrimonio artístico español, que está en un momento de peligro terrible. Y Avenol, con aquello de la política de no intervención, que como saben fue la política de todas las potencias democráticas, Inglaterra, Francia, Bélgica, etc. Bueno, los alemanes y los italianos sabíamos que apoyaron a Franco. Pero las potencias democráticas se mantuvieron neutrales, entre comillas, con lo cual significaba la condena de la República. Pero bueno, ¿qué hacemos?, se preguntó Josep Avenol, para intervenir, para salvar el patrimonio artístico español, pero para no intervenir directamente, porque vivimos la política de no intervención, que es el acuerdo internacional que hubo en el mundo democrático. Bueno, pues muy fácil. Se inventaron un comité internacional, le Comité International pour la Sauvegarde des Trésors d'Art Espagnol, o sea, el Comité Internacional para el Salvamento de los Tesoros Artísticos Españoles, formado por los principales museos del mundo democrático. El Louvre aparece en primer lugar, son componentes del Comité de Conservadores del Museo del Louvre. El segundo es Josard, que es el director del Museo del Louvre. El tercero es Neil McLaren, que es de la National Gallery de Londres. El cuarto es del Museo del Louvre también. El quinto, bueno, etcétera. Ahí están los museos franceses, británicos, belgas, holandeses y finalmente americanos. Y entonces estos señores se juntan en un comité internacional, aportan incluso dinero de su bolsillo para formar un comité internacional que intervenga en España para decirle a la República Española: oiga, venimos a salvar el Prado, déjennos y firmen con nosotros un convenio. Claro, cuando estos señores se presentan en Figueras, envían a dos delegados, a Josard, que lo tienen aquí, y a Neil McLaren. Claro, lo primero que dicen los republicanos, en concreto Julio Álvarez del Valle, ministro de Asuntos Exteriores, es decir: ¿ustedes quiénes son? ¿Qué Comité Internacional para el Salvamento de los Tesoros de Arte Españoles? ¿Qué es eso? Un organismo que no había existido nunca y que de repente aparece de la noche a la mañana. Claro, la primera reacción del gobierno republicano fue de desconfianza absoluta. Aquí hay algo extraño, ustedes se quieren llevar el Prado por su cuenta. Y les costó, Dios ayuda, y 3 reuniones consecutivas convencer al gobierno de la República. Pero lo que convenció al gobierno de la República es que estaban cayendo las bombas sistemáticamente, sobre todo en la zona del norte de Cataluña. Imagínense que no había día que no hubiera bombardeos sobre las carreteras del exilio, sobre las carreteras, sobre el castillo de Figueras, sobre Navajol, sobre la mina, etcétera, sobre todos los depósitos del patrimonio, y se podía temer cualquier cosa. Finalmente, el gobierno de la República aceptó entregar las obras que había guardado con tanto celo durante 3 años, y imagínense que ahí estaban todos los Velázquez, todos los Grecos, todos los Goyas del Museo del Prado, y firmó un contrato, una especie de acuerdo. Yo lo he llamado el Acuerdo de Figueras, y lo publico, era un documento inédito que publiqué en mi libro,
y con la condición de que las obras se devolvieran a España una vez acabada la guerra. El gobierno de la República sabía que iban a perder la guerra y que la vuelta a España era para entregársela a Franco, que era el vencedor de la guerra. Bien, ahora creo que tengo que citar un libro muy reciente, yo no sé si incluso citar al autor, pero es un libro que se acaba de publicar que yo creo que merece la pena que hagamos un pequeño comentario. Es un libro que se llama, creo que El Museo Transparente o alguna cosa así. Y en este libro este autor, que creo que no merece ni que lo cite, viene a sospechar que el Museo de la República quiso evacuar el Prado para venderlo en el extranjero. Eso es una auténtica barbaridad. No hay prueba documental que permita decir eso. Cuando este libro se publicó hace 2 o 3 meses, me llamó algún colega para decir, oye, Arturo, tienes que contestar a ese libro, tienes que escribir El País. Y dije, no vale la pena, ¿para qué voy a darle importancia a semejante engendro? Eso es un engendro de libro, eso no es un libro, eso es un anecdotario, esto es la opinión de este señor. Este señor, por cierto, que no quiero citar ni siquiera al señor, me cita a mí 20 veces en el libro, pero para llegar a conclusiones completamente distintas a las mías. Además, no me trata mal, me trata bien, pero llega a conclusiones completamente divergentes. ¿De dónde se ha sacado este personaje? ¿De dónde se ha sacado semejante parida, de que el museo, de que el gobierno de la República quería vender el Prado en el extranjero? Demuestra la firma de... Este es el acuerdo de Figueras. El acuerdo de Figueras que yo descubrí, el original, en el archivo del Museo del Louvre de París, y aquí aparecen los textos, las firmas del ministro, de los miembros del Comité Internacional, del testimonio de los testigos de Timoteo Pérez Rubio, que está presente en todo este acuerdo, y entonces demuestra que el gobierno de la República dice, sí, le entregamos las obras, pero cuando acabe la guerra vuelven a España. No pueden ser objeto de enajenación bajo ningún concepto. Claro, lo que motivó la firma era esto, era el bombardeo, esto es Figueras, esto es, verán que aparece la fortaleza de Figueras, está aquí a la izquierda, lo cual significa que Figueras fue sistemáticamente bombardeado durante todo este tiempo. Bien, en el momento que se firma el acuerdo de Figueras, imagínense el momento terrible, tremendo, era con el cierre de las fronteras con Francia. Los franceses cerraron las fronteras ante el temor de una avalancha que se estaba produciendo por los refugiados que huían de la guerra hacia Francia. Imagínense el panorama, el bombardeo sistemático. Incluso yo he descubierto un telegrama de Sert, que está, por cierto, en Perpiñán, en el sur de Francia, y le dice al gobierno de Franco, por favor, paralicen bombardeo norte de Cataluña, estamos evacuando el Prado. ¿Ustedes creen que el gobierno de Franco paralizó el bombardeo del norte de Cataluña? Les aseguro que no, se intensificó incluso. En el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores he localizado las órdenes de bombardeo sobre la zona y se demuestra la intensificación del bombardeo. Bien, son circunstancias muy evidentes para que el gobierno de la República tomase esa terrible y dificilísima decisión. Y así es como a lo largo de varios días, con la interrupción de 2 días por motivo del bombardeo, llegaron a salir 71 camiones desde los depósitos republicanos del norte de Cataluña, atravesaron la frontera, llegaron hasta el sur de Francia en un castillo donde se hizo la primera parada de los camiones. Aquí aparece el artículo de un periodista francés que dice: ¿cómo descubro todos los tesoros artísticos de España en un palacio del sur de Francia, donde estaban depositadas las obras, que finalmente fueron cargadas en un tren y llegaron a Ginebra, exactamente el 12 de febrero, a la gare de Cornavin, a la estación de Cornavin en Ginebra, y la aduana suiza, con la típica burocracia de aduana de los aduaneros, dice: esto pesa 1.868 bultos con un peso de 139.890 kilos.
de Velázquez, de Goyas, de Grecos. Imagínense los kilos y el peso y las cajas, lo que contenían. Bien, las obras son llevadas inmediatamente a la Sociedad de Naciones. Aquí vemos ya los camiones con la matrícula suiza de la Confederación Helvética, la fachada del Palacio de la Sociedad de Naciones. Las cajas fueron abiertas, empezaron a sacar las obras, a inventariar las piezas salvadas, tapices y alfombras, más de 2.000 piezas, cuadros y dibujos, 441 cajas, objetos artísticos, esculturas, etc., 142 cajas, documentos, manuscritos y libros, 186 cajas. Imagínense que en cada caja había varias piezas, varias obras. Bueno, pues aquí tenemos una muestra de las obras que van saliendo, el retrato del cardenal de Rafael, del Museo del Prado, otra obra del Prado en la parte de abajo, el sueño de Felipe II del Greco, del Escorial, o sea que eran obras que tenían distintas procedencias, pero todas fundamentales de las obras esenciales de nuestro patrimonio artístico. Este es el inventario que se produjo en Ginebra. Lo hemos volcado, por cierto, lo estamos volcando a nuestra base de datos para localizar esas obras y saber a dónde fueron a parar. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y llegamos así, una vez que hemos salvado el patrimonio, bueno, ya se ha salvado. Fíjense que la propaganda franquista fue acusar a la República de intentar sacar al extranjero para expropiar a España de su patrimonio. Lo que resulta sorprendente es que haya un personaje, que no quiero citar, que vuelva ahora, años después, 80 años después, a volver a insistir sobre el mismo tópico. Es inconcebible, sobre todo cuando no ha encontrado ninguna documentación que le permita afirmar semejante parida. Bueno, la posguerra y la gestión franquista. ¿Qué pasa con las miles de obras que permanecen en España en los grandes depósitos? Porque, lógicamente, hacia Ginebra lo que sale es una parte pequeña del patrimonio, pero el grueso del patrimonio artístico español permanece en España. Entonces los agentes franquistas empiezan a buscar las obras. En el castillo de Figueras se encuentra una serie de piezas, esta es una fotografía, y mientras tanto, en Ginebra, lo primero que hace el franquismo, y es un ejemplo clarísimo de instrumentalización del patrimonio, es tomar posesión de las obras evacuadas de Ginebra, meterlas otra vez a cargar sobre camiones o sobre carromatos, como aparece en este caso, sacarlas de la Sociedad de Naciones, como vemos en esta fotografía, y llevarlas a un depósito que había facilitado el Cantón de Ginebra. Aquí vemos la fotografía de Tiziano, Venus y la música. Aquí vemos a Fernando Álvarez de Sotomayor, el director del Prado, con otras cajas, de las cajas que han sido evacuadas por la República, y finalmente las llevan a un gran depósito que les ofrece el Cantón de Ginebra, porque al franquismo le repugna la idea de que las obras españolas pueden permanecer un día más en la Sociedad de Naciones, donde dicen ellos, los franquistas, que se ha insultado la auténtica España. Como en la Sociedad de Naciones la República tenía su delegación, lógicamente la intentó utilizar como caja de resonancia para sus reivindicaciones. Y entonces el franquismo odiaba a la Sociedad de Naciones. Tengan en cuenta que los nazis ya se habían retirado de la Sociedad de Naciones, los fascistas italianos también, y le tocaba el turno a los franquistas. Y aquí tienen una fotografía muy significativa del Cristo de Medinaceli, que es una imagen que saben que tiene una enorme devoción popular en Madrid, y que los franquistas sacaron del conjunto de obras evacuadas, la llevaron en concreto en un camión especial para ella, para montar en Madrid una gran manifestación de acogida del Cristo de Medinaceli, como un ejemplo de cómo los franquistas habían salvado el patrimonio y sobre todo aquellas piezas fundamentales de devoción religiosa. Era un acto más de propaganda franquista que demuestra que el patrimonio fue absolutamente utilizado propagandísticamente por el franquismo. Y entonces, a cambio de ese favor que hace el Cantón de Ginebra, que hace el franquismo, le concede al Cantón de Ginebra, que no había tenido absolutamente nada que ver con el salvamento del patrimonio, una exposición con una selección fundamental
de obras de Velázquez, de Greco, de Goya, etc. Y aquí es la inauguración con el embajador Churruca, que era el embajador franquista en Ginebra, inaugurando, soltando su discurso, y aquí tienen la exposición, el cartel, exposición de obras maestras del Museo del Prado. Se monta en Ginebra en la preguerra mundial, acabada la Guerra Civil Española, y entonces de junio a septiembre se monta una exposición de 3 meses que fue una avalancha de 400.000 visitantes, o sea, una cosa insólita, en una Europa cargada de augurios terribles. Y aquí aparece la entrada del Museo de Arte y de Historia de Ginebra, donde se montó la exposición. Aquí tienen las salas, y verán por las imágenes, Velázquez, Murillo, Goya, pintura italiana, Tiziano, etc. O sea, obras fundamentales del Prado, que estaban expuestas, una selección de 150 y tantas obras fundamentales, que permanecieron en Ginebra a pesar del peligro de la inmediata Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, fíjense, las fotografías de la avalancha de público, fueron, ya digo, centenares de miles de público internacional que acudió extasiado a Ginebra para ver la gran exposición de Ginebra, del Museo del Prado, y los beneficios económicos fueron muy grandes, porque además el franquismo exigió al Cantón de Ginebra que todo el producto de las entradas se le diera al gobierno de Franco, y se sacó 350.000 francos suizos, de una exposición con obras que había evocado la República, o sea, que es la riparocha ya, el rizar el rizo. Y después los beneficios políticos fueron fundamentales. Fue la primera acción de propaganda del franquista en el exterior después de la victoria, y además es curioso porque en el momento que se clausura la exposición, a las pocas horas estallaba la Segunda Guerra Mundial. O sea, parece que las obras españolas estaban condenadas a salir de una guerra para encontrarse con otra guerra, y de hecho, las obras fueron cargadas urgentemente. Los franquistas tuvieron dudas si dejar las obras en Suiza, dado que había estallado la guerra, o sacarlas urgentemente hacia España. Finalmente decidieron fletar un tren que había facilitado el gobierno francés en Ginebra y hacerlo marchar por todo el territorio francés hasta Irún, con las luces apagadas ante un posible ataque alemán. O sea que había un peligro real. Y de hecho, pues entraron las obras españolas, entraron el 7 de septiembre, llegaron a la estación del norte de Madrid. Bueno, pues hay otro capítulo que es muy complejo, muy amplio, etcétera, que también trato en mi libro Arte, Revancha y Propaganda, y aquí es donde aparece el subtítulo, la instrumentalización franquista del patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial, y de esa unión de título y subtítulo ha salido el título de la conferencia, y este es el segundo libro al que antes me refería. Los dos están publicados en la editorial Cátedra. Y entonces aquí aparece la salida al extranjero por saqueo, las robadas por mercaderes, saqueadores profesionales, milicianos y militantes, que afectó a las dos zonas en lucha durante la guerra por igual. Y hay que añadir que el franquismo prestó muy escasa atención a la recuperación de estas obras. El SDPAN es el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, un organismo que nace a última hora de la guerra para gestionar el patrimonio artístico que se vaya recuperando por parte del franquismo de la zona republicana. Y entonces, sin embargo, ese escaso esfuerzo choca con otro elemento fundamental de toda esta historia, que es el gran esfuerzo que desarrolló el franquismo para lo que he llamado el intercambio franco-petén y la exposición de Ginebra que acabamos de hablar. ¿Qué es el intercambio franco-petén? En pocas palabras. Bien, en Francia había una serie de obras fundamentales españolas que habían salido de España por distintas razones. Por ejemplo, Murillos que tenía en Louvre, que habían salido producto del saqueo napoleónico durante la estancia de las tropas napoleónicas aquí. Dicho este Murillo fue robado en Sevilla.
La Dama de Elche había sido comprada por un anticuario, por un arqueólogo francés, al propietario de la tierra donde se descubrió la Dama de Elche, se lo compró por nada. Y las coronas de Guarrazar, las coronas de oro visigodas de Guarrazar, habían sido descubiertas por un militar aficionado arqueólogo francés. O sea, cosas insólitas del siglo XIX, pero que son así. Y esas obras fundamentales de nuestra cultura estaban en Francia. Bueno, pues Franco aprovechó que Francia estaba vencida y ocupada por los nazis para pedir a los franceses, también a cambio de, vamos a ser neutrales, fíjense que en ese momento Francia está ocupada por los nazis y existe lo que se llama el gobierno de Vichy, que es un gobierno títere en manos de los nazis, y entonces Franco le pide a los franceses, a Pétain, denos las siguientes obras que, digamos, vienen interesan a nuestra honra, según dice Francisco Íñiguez, que es el presidente, por cierto, del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que fue el que llevó a cabo todas las negociaciones, que entren en España. Los franceses, sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque jamás han vuelto a soltar una obra en su vida, y quizás en esta circunstancia fue debido a la Segunda Guerra Mundial, a la ocupación francesa, aceptaron entregar a España estas obras. Por eso las tenemos en España. La Inmaculada de Murillo está en el Prado, la Dama de Elche, como saben, y las coronas visigodas están en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y, claro, pero los franceses dijeron, pero tienen que darnos algo a cambio. El franquismo ofreció a cambio a los franceses, después de muchas discusiones, un Velázquez, la reina Mariana de Austria, un Greco, el retrato de Antonio de Covarrubias, y un tapiz realizado a partir de un cartón de Goya. Fíjense que la reina María, la obra de Velázquez procedía del Prado, el Greco procedía del Museo del Greco de Toledo y el tapiz procedía de Patrimonio Nacional. En pocas palabras, de distintos organismos, el franquismo no tuvo inconveniente de decir, no, esta obra, aunque sea del Museo del Greco, que se la den a los franceses. Con lo cual decidían, a su antojo, las obras que iban a entregar, pero lo más importante es que cara a la opinión pública española, escondieron que hubiera una compensación a los franceses. Lo único que se informó en España es que Francia había entregado a España las obras que llegaron. Y así es como se montó una gran exposición en el Prado. Aquí la tienen, la fotografía, con la Inmaculada de Murillo presidiendo la sala, en medio la Dama de Elche y enfrente las coronas de visigodas de Guarrazar. Pero en ningún caso la prensa franquista hizo referencia a las obras entregadas a Francia. Bien, es un ejemplo de cómo se puede instrumentalizar el patrimonio. Nosotros hemos conseguido arrebatar a los franceses estas obras, pero a cambio no hemos dado nada, porque los franceses nos robaron esas obras, cosa que no era verdad, porque era verdad en el caso de la Inmaculada de Murillo, pero las otras obras fueron sacadas de España en un momento que la legislación permitía que un señor viniera y comprase la Dama de Elche y se la llevara. Bueno, pero es un ejemplo concreto de esa instrumentalización del patrimonio, y esto no quiero alargarme porque, como ven, son miles de aspectos, miles de detalles, todos ellos apasionantes, alucinantes y absolutamente sorprendentes y en gran parte inéditos. Y entonces solamente decirles que hemos abierto una base de datos de acceso público, que es colaborativa para los que quieran colaborar con nosotros, y que hemos contabilizado obras que salen al extranjero, un total de 1043 piezas, entre las que salen a Ginebra, obras que salen a Francia, obras que se pierden incluso en alguna ocasión. Y aquí vemos, por ejemplo, el regreso de las obras evacuadas a Ginebra el 7 de septiembre del año 39, ingresando, por ejemplo, el famoso Cristo de Velázquez. Y ya acabando, digamos, nuestra charla, el rescate franquista del patrimonio, como ven, siguen localizando obras, y aquí se producen, digamos, una de las grandes incógnitas de esta investigación.
¿Qué hizo el franquismo con las miles de obras almacenadas por la República? Tema que jamás he investigado. Y entonces, bueno, descubrimos que en Madrid había varios depósitos, el Museo del Prado, Museo de Arte Moderno, Palacio de Exposiciones del Retiro, Palacio Real, Palacio de Hielo, Jayalay, etc. Y que el franquismo había sacado, pues, una orden sobre devolución a particulares y a entidades de las obras rescatadas por el franquismo de las manos de los republicanos. Se montan exposiciones temporales, aquí vemos alguna fotografía de esas exposiciones. Esta fotografía yo les he publicado recientemente, son completamente inéditas. Y fíjense, pues una señora mirando muy atentamente objetos que hay expuestos, al fondo hay pinturas, algunas importantes, y este sacerdote, que parece ser, es un sacerdote de Cuenca, según alguien me ha localizado, está mirando una serie de piezas de tipo religioso, y van a estas exposiciones, los que pudieran ir, porque imagínense, año 39-40 en España, con las carreteras destrozadas, los medios de transportes pésimos, las condiciones económicas desastrosas, y en esas circunstancias la gente teniendo que desplazarse a Madrid para ver una exposición de obras de arte. A ver si estaba ahí el cuadro de mi abuelita o el cuadro de mi abuelito. Bien, hay un proceso de devolución de obras, se entregan en el año 39, 40, 41, como ven, aquí tenemos las cifras fundamentales de esa entrega de obras, y lo más importante de toda esta historia es que miles de obras fueron desviadas de las manos de sus auténticos propietarios y entregadas en depósito. Hay un caso muy concreto, que es el caso de Pedro Rico, alcalde de Madrid, el alcalde republicano de Madrid, que marchó al exilio, que por cierto tenemos aquí su fotografía, la he visto en alguna de las portadas de ahora, y este señor, que tenía una importante colección de piezas, sobre todo del siglo XIX, se le incautó por parte del franquismo unas 20 y tantas piezas que se entregaron en depósito al Museo del Prado, a la Capitanía General de Canarias, al Museo de Bellas Artes de Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno se queda perplejo de ver que se coge el patrimonio, se distribuye según el capricho, se castiga al enemigo y se incauta, y entonces todo eso gracias a la ley de responsabilidades políticas y a la ley sobre la represión de la masonería y del comunismo, que permitía la incautación de todos los bienes del enemigo, de los enemigos del franquismo. Recientemente hemos descubierto un expediente que nos ha dejado a mi equipo y a mí absolutamente alucinados, de un antiguo coronel republicano, José Secardo, cuya colección de 100 y pico obras fundamentales, porque estaba casado con Mariana Carderera, y Carderera era uno de los grandes coleccionistas españoles del siglo XIX, con lo cual ahí había obras muy importantes que fueron entregadas en depósito a otros particulares. Entonces estamos descubriendo que hay entregas en depósito no solamente a museos, a iglesias o a organismos oficiales, sino a particulares que son amigos del régimen, y aquí lo tienen. Devolución de depósito en la posguerra, se hace obras entregadas, hay 8.936, por ejemplo, las que permanecen en España, pero entregadas en depósito 5.477. En total, incluyendo las que salen al extranjero, 5.480, o sea que el 54,8% de las obras salvadas y entregadas son entregadas a destinos diferentes a los que son los auténticos propietarios. Este es un capítulo absolutamente inédito, y yo no sé lo que se producirá cuando se publique todo esto ya en formato texto, libro, etcétera, porque puede haber cantidad de reivindicaciones. Debería haberlas. Yo ya no me meto en cuestiones jurídicas porque no es mi campo, en mi campo es la historia. Y bueno, pues fíjense, entregas en depósito, por ejemplo, a la Fundación Franco, se entregan obras procedentes de particulares. Aquí tienen 3 cuadros entregados a la Fundación Franco. ¿Dónde están esos cuadros? Misterio de los misterios. No lo sabemos.
¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Le vamos a preguntar a la Fundación Franco, oiga, ¿qué cuadros tienen ustedes? Lo van a mandar a cierto sitio, imagínense, ¿no? Mejor no preguntarlo. Sí que hemos preguntado a los museos. Y les puedo asegurar que los museos, en su inmensa mayoría, no todos, están contestando muy positivamente. Y están localizando las obras que se les entregó en la inmediata posguerra en depósito. Y lo dicen, y lo aceptan, y lo asumen. Bueno, yo creo que es un gesto por parte de los museos de esta colaboración que nos están prestando, para nosotros fundamental, para ver dónde están ubicadas esas obras. Bien, las entregas en depósito, fíjense, a museos se entregaron 2.406, a organismos 1.856, estoy hablando de ayuntamientos, diputaciones, estoy hablando, yo qué sé, universidades, colegios, institutos, ministerios, a la iglesia, conventos. Pero además, curiosamente, en la iglesia se puede decir, bueno, es que claro, la iglesia sufrió mucho la guerra, entonces es normal que le den obras, ¿sí? Pero resulta que le dan no sé cuántas obras al al monasterio de Silos, que estuvo en zona franquista durante toda la guerra. ¿Qué sufrió el monasterio de Silos? Nada. ¿Y por qué le dan 40 y tantas piezas al monasterio de Silos? Uno se intenta localizar o intenta buscar alguna lógica a toda esta política. No se encuentra, yo no la encuentro. Bueno, fíjense, al Museo Nacional de Artes Decorativas se le entregan 525 piezas, al Museo Romántico de Madrid 311, estamos buscando las obras, estamos localizándolas. Bien, conclusiones. Acabamos ya aquí, y no sé si estoy alargándome demasiado. Las conclusiones es que la gestión digital de la investigación sin base de datos, sin gestión digital, esta investigación sería imposible. Tienen que entender que realmente la investigación histórica sería incapaz de poder desarrollarse si no fuera con el auxilio de la gestión digital. Es una investigación pendiente, se trata de indagar el seguimiento, ubicación actual incluso, si es posible, de miles y miles de obras. Insisto que cuando acabemos la investigación creo que habremos llegado a las 20.000 piezas. Y digamos que la finalidad es indagar la gestión franquista, la labor de recuperación y devolución de obras de arte durante la inmediata posguerra. Es una investigación que estaba pendiente, solo factible a través de la gestión digital y a través de esa base de datos narrativa que estaba antes hablando, telemática, abierta y colaborativa, y que es fundamental ese binomio entre indagación histórica y gestión digital, y ese análisis lo hemos aplicado sobre 10.000 obras, pero insisto que nuestro objetivo es llegar a las 20.000. ¿Cuál es la correspondencia entre el origen y destino de devolución o depósito? Pues fíjense, llegamos a la conclusión que de 10.000 obras, pues no coinciden el origen, el destino con el origen en 5.568 obras, o sea, el 55% de todas las obras tratadas en esas 10.000 obras son desviadas hacia otros destinos diferentes al de su origen. Y bueno, pues tareas pendientes. Pues hay que seguir buscando documentación, hay que ir insistiendo no solamente en las piezas de mayor importancia artística, porque también hay piezas de orfebrería, joyería, porcelana, muebles, etc. Hay que localizar los fondos fotográficos, porque hay fotografías de las obras, en muchos casos, pero en otros no, pero sabemos que existen. Después, las obras producto del saqueo, la documentación es prácticamente nula, porque lógicamente los saqueadores no van a dejar huellas. Y hacer el seguimiento de las obras, su localización actual. Insisto que los museos están colaborando de manera muy loable en esta tarea, y quizás hacer estudios específicos de entregas en depósito, de incautaciones franquistas, de colecciones concretas que se perdieron, de obras desaparecidas. Hay todavía mucho que hacer. Y bueno, continuar con el proyecto, obras que permanecen en España, obras que salen al extranjero. Ya les hemos dicho que el año 19 es el 80 aniversario de la evacuación del Museo del Prado, y por cierto 200 el bicentenario de la historia del Prado.
En este año se va a montar un congreso en el Museo del Prado dedicado precisamente al salvamento del Prado, y ahora me entenderán, después de todo esto que he contado, que el objetivo del Prado es conmemorar esa evacuación del Prado y salvamento del Prado a Ginebra, pero todavía habrá muchas cosas que decir. Quizás este personaje, que no quiero citar, aparezca y suelte una comunicación, descubriendo de repente un documento insólito que demuestre que Negrín quería vender el patrimonio y el Museo del Prado yo no sé dónde. Esperemos que aparezca. Y bueno, pues estamos abiertos, como saben, a la colaboración de expertos interesados que puedan aportar aquello que consideren, y tienen a su disposición nuestra base de datos. Pues muchas gracias por su atención. No sé si me he sujetado a tiempo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arturo. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo sí voy a hacerle una. Y es que me ha hablado del mercadeo, han nombrado a Franco, a Perén, pero creo que también, ¿no? Ese mercadeo formaba parte de Mussolini, Hitler, ¿no? Sí. Hay con Hitler y Mussolini, más que mercadeo, hay regalos. Hay regalos con cosas insólitas. Por ejemplo, Franco tenía reservado un Goya, la Marquesa de Santa Cruz de Goya, lo tenía reservado para entregárselo a Hitler. ¿Por qué? Porque en ese cuadro la Marquesa de Santa Cruz tiene una lira, una especie de lira que aparece con un lauburu que se podía identificar con la cruz gamada, y entonces parece que la cruz gamada iba para Hitler, pero que era un Goya. Bueno, pues nada, como saben, Hitler tenía preparado el mayor museo del mundo, el Linz. Para eso había saqueado toda Europa, y Franco le reservaba algunos regalos, también un apostolado del Greco, pero después la guerra la fue desviándose, perdiendo ya el interés por Hitler, a pesar de que Franco le debía la victoria a Hitler. Como vio que iba perdiendo la guerra, ya parece que ya no fue tan interesante hacer esos regalos. Menos mal, porque nos quedamos sin Grecos, sin Goyas y lo que quede. Pero sí que le regaló 2 Zuloagas que no sabemos dónde están. Seguramente se perdieron o se destruyeron durante el bombardeo de Berlín. Y hay fotografías de Hitler recibiendo los Zuloagas. He dicho 3 Zuloagas. Como saben, Zuloaga apoyó el franquismo y era su pintor en ese momento vivo predilecto. No sé si he contestado. Sí, perfectamente. Bueno, también anécdota quizás, ¿no?, de esa letra de la corona de Guarrasal que queda en Francia, ¿no? Les quedan 3 coronitas a los pobres. La verdad es que yo he estado en el Museo Cluny, que es donde estaban, y he indagado la documentación sobre y le quedan 3 coronas pequeñas. Y están cabreadísimos. Hay una cosa curiosísima. En Francia eso no se ha olvidado nunca. Y siguen insistiendo, año tras año, década tras década, que España les maltrató en el momento que estaban ocupados por los nazis. Y no lo perdonan. Aquí nadie se lo sabe. Aquí, ¿quién sabe que la dama de Elche vino de Francia? O que las coronas de Guarrazar vinieron de Francia. Nadie. Pero los franceses no lo olvidan, no lo olvidan. Y de vez en cuando vuelven a sacarlo. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Una curiosidad. La Marquesa de Santa Cruz salió de España y volvió después, ¿verdad? Pero eso fue después, en los años 60, 70. Porque la Marquesa de Santa Cruz llegó a ser comprada por Franco y estuvo en el Pardo. Pero después, cuando no se entregó a Hitler, se vendió en particular. Y marchó a Bilbao. Y cuando murió el propietario de Bilbao, sus descendientes lo llevaron a Londres. Y ahí se recuperó, que costó muchísimos millones recuperar el Goya, pagando con una recolecta de bancos, de instituciones, etc. Pero eso fue en los años ya, mucho después del franquismo, años 80, 90. Sí, perdón. Quería preguntarle sobre el trato de los estudios comparados sobre esta materia en Europa. Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, después de todo el expolio que organiza el nacionalsocialismo. Sí. Bueno, en Europa hay una cosa fundamental.
y es que la experiencia republicana española fue esencial para potenciar la política de evacuación de los patrimonios. De hecho, antes de la República Española, de la Guerra Civil Española, la Sociedad de Naciones recomendaba la protección in situ. Y a partir de la experiencia española de la Guerra Civil, la recomendación internacional fue la evacuación activa. Evacuaron Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, hasta Italia y Alemania evacuaron su patrimonio. Esos famosos depósitos de las minas de sal de los nazis, eso forma parte de la evacuación nazi. O sea que hubo una evacuación activa en toda Europa para que las obras salieran de los museos y fueran concentradas en grandes depósitos aislados. Y después, claro, está el tema del saqueo nazi, que eso es otro capítulo. Eso es un capítulo complejísimo, porque los nazis, allá donde iban buscando obras, sobre todo obras de origen germánico. El arte que no era germánico era mal visto por los nazis, y algunas veces incluso lo destruían, y lo que podían lo saqueaban, lo robaban, y lo concentraban en estas famosas minas para montar el gran proyecto soñado por Hitler, que era un gran museo en Linz, que es esta población fronteriza entre Alemania y Austria, como un símbolo de la unión del mundo germánico, y el gran museo del Führermuseum se llamaba. No se llevó a cabo por el fin de la guerra y la muerte de Hitler. Pero muchas obras han desaparecido y se siguen buscando. De hecho, yo creo que España sufrió un saqueo nazi, pero no por los nazis, sino por los franquistas. Porque las entregas en depósito a museos, iglesias y instituciones políticas, ¿qué es? Es un saqueo, es un expolio. O sea, nosotros hemos tenido nuestro expolio, pero que nadie conoce. Y hay que darlo a conocer. Nada más. Venga, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues de nuevo muchas gracias, Arturo, y quiero agradecer a vosotros, todo este público que hay hoy, recordaros que el día 15 y el 16 continuamos con las conferencias, José Luis Casas, quien le habla, Beatriz Ledesma y Antonio Barrán. Así que muchísimas gracias, espero que al final hayáis disfrutado con esta conferencia, y una vez más, muchas gracias, Arturo, por esta bonita cuenta. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.